El oyente dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con don Antonio cuando dice que la banca forma parte de la sociedad civil. La banca privada, que en un mercado libre tiene el inmenso poder de crear dinero de la nada, constituye una oligarquía con intereses enemigos de los de la gente corriente. ¿Y qué tiene que ver con la sociedad civil esa pregunta? En efecto, ¿acaso yo voy a negar que es la oligarquía? Pero es la oligarquía económica, la oligarquía financiera. Y esa oligarquía puede tener tanto poder que puede hasta nombrar las oligarquías políticas. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema de la sociedad civil? El que me hace esta pregunta no sabe lo que es la sociedad civil. Si la sociedad civil es aquella sociedad que no es militar, ¿la banca forma parte del ejército? No. Bien, de acuerdo. Segundo, la sociedad civil es la que no es sociedad religiosa. ¿Tiene la banca algo que ver con la iglesia? No. Luego ya las dos condiciones, que es una sociedad civil y no es militar ni religiosa. La tercera es la sociedad civil frente a la sociedad política. ¿Forma parte la banca de la sociedad política? De ninguna manera. Es la que manda en la política, normalmente es la que manda, pero desde fuera, mediante la compra, la corrupción. Pero formar parte de la sociedad civil la banca, pero en términos primerizos, de vanguardia. La sociedad civil, ¿quién es la sociedad civil? Las grandes empresas, las sociedades que más dinero y que más empleados tengan y más contratos produzcan y más economía, más sociedad civil. Si la sociedad civil es la mercantil, todo lo mercantil pertenece a la sociedad civil. Sociedad civil es lo que no es sociedad política. ¿Y qué es sociedad política? Pues lo voy a decir una vez más. La sociedad política es una pequeña agrupación que surge dentro de la sociedad civil, por tanto no dentro de la religiosa ni dentro de la militar, una pequeña asociación, un destacamiento de individuos pertenecientes a la sociedad civil que se destacan de ellas y sin separarse de la sociedad civil, es decir, sin pasar directamente al Estado, se constituyen entre ellos como sociedad política. ¿Y por qué se llama sociedad política? Porque quieren gobernar. Esos que integran la sociedad política se han salido de la sociedad civil, por eso se llama sociedad política y no sociedad civil, y que se asocian y se asemejan unos a otros porque todos quieren gobernar. Y para ello todos se constituyen en forma de partidos políticos. Pero sois tan ignorantes los que me hacéis esta pregunta, que no sabéis que los partidos políticos han salido de la sociedad civil, pero no han entrado en la sociedad estatal, porque eso es una aberración. Un partido político que pertenece a la sociedad política no puede pertenecer al Estado. Si pertenece al Estado, se acabó. Ya no forma parte de la sociedad política, ya es estatal. Ya es un enemigo de la sociedad por el hecho de que ha traicionado al origen de donde sale, se incrusta en el Estado y desde allí quiere gobernar para imponerse a la sociedad civil, que no tenga representantes. Por eso todos los partidos políticos europeos, menos en Inglaterra, no representan a la sociedad civil, porque no hay sociedad política intermedia. Y me habéis oído hablar todos que desde Leibniz y de Benjamin Constant estoy obsesionado intelectualmente en recordar siempre que no se puede gobernar sin principios intermedios. Es decir, no se puede gobernar sin una sociedad política que se interpone ¿entre quién? Pues entre de un lado la sociedad civil, que es la gobernada, y de otro lado la sociedad gobernante, que es el Estado. Y a quien Marx, a partir de una confusión de la terminología hegeliana de Hegel y el marxismo, le llamó sociedad política al Estado. Y eso es que no lo conocéis, que yo lo critico, porque el Estado no tiene un origen voluntario. Y para que haya sociedad tiene que haber un acuerdo societario que depende de la voluntad de unos individuos que deciden asociarse en una sociedad. Eso es una sociedad y requiere acuerdo voluntario. El Estado no es eso. Nadie se ha puesto de acuerdo para decir vamos a fundar un Estado. Eso no existe. El Estado es producto de 1000 circunstancias, que incluso el gran porcentaje de esas circunstancias ni saben que están creando un Estado. Lo que están es asegurando el poder central de alguien muy poderoso. Y con matrimonios, guerras, traiciones, con una cantidad de vicisitudes históricas innumerables, llega a constituirse en un Estado. Y cuando sea Estado, se ve que hay de un lado Estado, de otro sociedad gobernada. Y la sociedad gobernada es la sociedad civil. Y para defenderse, la sociedad gobernada, incluso el Estado, para legitimar su poder, generalmente usurpador, tiene el propio Estado que segregar una parte de la sociedad civil para que lo justifique y lo legitime. Y nacen las filosofías políticas para justificar el poder del Estado, no para combatirlo. Ahí son las ideologías, ahí tenéis una prueba. Esos son ideologías. Todos los que defienden el Estado, derecha y de izquierda, son ideologías. No veo que haya ninguna dificultad teórica para comprender
que la sociedad política es una sociedad intermediaria entre la sociedad civil y el Estado. Porque el Estado no es sociedad política. Pero los partidos políticos actuales, como son todos estatales, ¿qué quiere decir? Que sociedad política en Europa no existe. No hay. En España no hay sociedad política. No hay intermediarios. ¿Qué pasa entonces? La corrupción. Sin corrupción no se puede gobernar un Estado de partido. Y se llama Estado de partido. No voy a repetir ahora toda la teoría. Pero con eso contesto a esa pregunta. Que esa pregunta no es inteligente. A ese no ha pensado en lo que dice.